Gracias, Señor, por hacernos tus hijos, por adoptarnos. Gracias, Padre. Tú eres nuestro gran Señor, el gran yo soy. Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión. Qué gusto que nos puedas acompañar. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el Sermón del Monte, en esta serie que hemos llamado Viviendo el Reino, en la cual hemos estado analizando este discurso de Jesús y que hemos visto cuál es la manera en la que podemos vivir y experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Cómo nosotros podemos vivir bajo la voluntad de Dios siendo Él nuestro Rey y cómo eso puede impactar nuestra vida. Así que hoy no va a ser la excepción, hoy también vas a ser bendecido con este mensaje. Así que te invito, si tienes una Biblia en casa, si la tienes ahí a la mano, que la puedas abrir en Mateo capítulo 5, verso 17. Ahí es donde vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. Y en lo que tú buscas, encuentras este pasaje. Te cuento la historia de dos pequeños hermanos. Estos niños estaban jugando, se estaban divirtiendo, pero como muchas veces suele suceder cuando hay niños jugando, pues accidentalmente uno de estos hermanos golpeó al otro. Y tú sabes, cuando se llega a golpear a un niño, pues empiezan los llantos, empiezan a discutir, empiezan a decir cosas. Y estos dos pequeños hermanos se pelearon. Y pasaron todo el día peleados, pasaron todo el día enojados, discutiendo el uno con el otro. Y su mamá los dejó ser un poquito esperando a que se calmaran las aguas. Pero no sucedió así. Entonces, justo antes de irse a dormir, su madre tiene una idea y les hace la siguiente pregunta. Buscando esa reconciliación, les dice: ¿qué pasaría si alguno de ustedes muriera esta noche y no tuvieran la oportunidad de reconciliarse? Si no tuvieras la oportunidad de reconciliarte con tu hermano. Entonces los niños pues se quedaban un poco impactados por la pregunta de su madre, y aquel niño que había sido ofendido, el que tenía que perdonar, le dijo lo siguiente a su madre: bueno, mamá, está bien, voy a perdonar a mi hermano, lo perdono, pero si mañana estamos vivos, será mejor que él se cuide. ¿Ves cómo a veces nos cuesta tanto perdonar? ¿Cuán difícil nos cuesta dejar de lado nuestro enojo y poder reconciliarnos con otros? Yo sé que te ha pasado, a mí me ha pasado y lo hemos visto. Seguramente si no ha sido no has tenido una experiencia así, seguramente lo has visto en la vida de alguien más. ¿Cuántas relaciones hemos visto que se han quebrado, que se han deshecho, que han terminado por falta de una reconciliación? ¿Cuántas familias no hemos visto que han sido destruidas porque no pueden solventar esas diferencias, no pueden llegar a un acuerdo? ¿Sabes? Hoy Jesús nos va a hacer un llamado para que nosotros podamos dejar de lado esas cuestiones que nos impiden poder reconciliarnos, poder dejar de lado esa ira, ese enojo, que muchas veces es como una barrera que nos impide poder perdonar, que nos impide poder reconciliar y restaurar esas relaciones que han sido lastimadas. Por eso, hoy, continuando en esta serie de Viviendo el Reino, una manera de vivir el reino es a través de la reconciliación. Así que si tomas notas, el título del mensaje del día de hoy es reconciliación. Reconciliación. Dios quiere que vivas el reino aquí en la tierra a través de la reconciliación, buscando restaurar esas relaciones que se han roto. Eso que ha dañado tu corazón, que tú lo puedas restaurar, que con la ayuda de Dios puedas volver y conciliar esas relaciones rotas. Pero antes de entrar de lleno a este tema de reconciliación, en esta porción que vamos del estudio del Sermón del Monte, Jesús va a entrar en una nueva etapa, va a empezar a hablar de algo distinto. Jesús, en esta nueva sección de su discurso del Sermón del Monte, va a empezar a dar lo que es la correcta interpretación de la ley de Moisés. Va a empezar a corregir las enseñanzas que los escribas y los fariseos estaban dando en ese tiempo. Así que acompáñame a leer, vamos a ver del versículo 17 al 20. Vamos a ver esta pequeña introducción para prepararnos a los siguientes versos que vamos a estar viendo más adelante, no solo hoy, sino en las próximas semanas. Así que esto es muy importante, que lo puedas entender, porque te va a ayudar a comprender los siguientes mensajes. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley
o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, Jesús hace esta declaración y empieza a preparar el terreno para lo que va a decir. ¿Sabes por qué hace esto? Porque en ese tiempo, cuando Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, se emitía muy fácil un juicio sobre él y sobre sus discípulos. Constantemente les decían que ellos estaban siendo desobedientes a las tradiciones, estaban siendo desobedientes a lo que los escribas y fariseos enseñaban. En pocas palabras, este grupo selecto de religiosos se llevaban acusándolos de que Jesús y sus discípulos quebrantaban la ley, cuando en realidad Jesús no estaba haciendo eso, y aquí lo está aclarando. Jesús está diciendo que Él no vino a suprimir la ley, Él no vino a deshacerse de la ley, no vino para abrogar, dice el verso 17, sino que vino a cumplir. Jesús vino a cumplir la ley que Dios había establecido por medio de Moisés. Y incluso ahí la palabra cumplir significa que es algo abundante, es algo repleto, es algo lleno. Jesús no vino simplemente a cumplir ciertas partes de la ley o a hacer las cosas que le convenían, sino que Jesús vino a cumplir toda la ley por completo, de lleno, abundantemente cumplió la ley. Entonces, todas esas acusaciones no tenían sentido. Y no solo aquí Jesús lo está diciendo, sino que fue mostrado con sus hechos y fue mostrado con el conocimiento que él tenía de la palabra. Y en parte es lo que vamos a ver hoy. Jesús vino a cumplir en su plenitud la ley de Dios. La vino a cumplir totalmente y también vino a darle el sentido correcto, porque había sido muy mal interpretada. Se tomaba a conveniencia de cada uno. Si algo no convenía a los escribas o fariseos, pues trataban de retorcer la verdad para ajustarlo a sus intereses. Entonces, todo lo que Jesús va a explicar de la ley en los siguientes versos, lo que vamos a estar viendo las siguientes semanas, tienes que entender esto. Jesús no es como que esté dando otra ley o que esté dando una ley mejor, sino que lo que Jesús va a estar mostrándonos es la interpretación correcta. Es lo que Dios quería de nosotros al dárnosla. Lo que Jesús va a explicar es el corazón de Dios, la intención que Dios tenía cuando Él nos estaba dando su ley. ¿Sabes? Sin embargo, los escribas y los fariseos lo habían visto de la manera correcta. Es como nosotros como padres, ¿sabes? Tú como padre pones reglas, pones límites a tus hijos, ¿verdad que sí? Pones ciertos límites, ciertas prohibiciones o ciertos mandatos que ellos tienen que cumplir. Pero cuando hacemos esto como padres, que ponemos reglas, límites, no se trata simplemente de cumplirlas, no se trata simplemente de obedecerlas. Cuando nosotros hacemos esto en nuestros hijos, lo que buscamos con ellos es formar un carácter, es moldear en ellos una actitud, algo que ellos puedan desarrollar, que puedan tener un conocimiento de esto, que no quede en vano, que no simplemente hagan las cosas por hacerlas, sino que entiendan cuál es el principio detrás de esa regla que les estamos dando. Entonces, cuando Dios nos da su ley, no simplemente es cúmplela, sino que hay un propósito que va más allá de ese mero cumplimiento. Y en eso es en lo que habían fallado los escribas y los fariseos. Por ejemplo, hablando de esto de las reglas de los padres, nosotros pues tenemos a nuestra niña, es pequeña, todavía no cumple los 2 años, pero sin embargo empezamos a poner ciertos límites y reglas. Por ejemplo, hace poco tiempo empezó a comer helado. Entonces, tú sabes, el helado es una carga de azúcar, está delicioso, y cuando lo probó no quería dejar de comer helado, quería helado y helado y más y más y más. Entonces establecimos una regla: no puede comer más helado de la porción que mamá le dé. O sea, si mamá da una porción o papá da una porción, ella tiene que comerse solo esa porción.
ya no tiene permitido comer más. Y cuando hacemos eso, no es con el fin de hacerla sufrir porque ya no le vamos a dar helado. Aunque a veces los niños lo interpretan así, es que no me quieren, solo quieren que haga lo que ustedes desean. Y no es el fin, no es el fin privarle del helado. El objetivo al establecer estos límites es que ella aprenda acerca de qué es bueno para su cuerpo, que el helado se puede disfrutar, pero en pequeñas porciones. Entonces, cuando Dios nos muestra una ley, nos pone una regla, va más allá del mero cumplimiento, va más allá de simplemente hacerlo o no hacerlo. Tenemos que entender el trasfondo de eso que Dios nos está pidiendo. Entonces fariseos y escribas se esforzaban en cumplirlas, pero no veían lo que estaba detrás, no veían el propósito de Dios en eso, no veían su intención en ello. Ahora sí, mira lo que dice también versos 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vemos esto y tal vez te preguntes algo muy común. ¿Quiere decir que debemos cumplir toda la ley de Dios para poder ir al cielo? Porque eso es lo que Jesús está diciendo. Si quebrantas uno, no puedes acceder al reino de los cielos. ¿Es eso lo que Jesús nos está diciendo? ¿Que tenemos que cumplir todo esto para poder ir al cielo? Y la respuesta es sí. Aunque creas que estoy loco, que estoy diciendo algo que va en contra de lo que hemos enseñado, espérate, ese sí tiene sus matices. La respuesta es sí, pero es cumplir esa ley acorde a lo que Jesús enseñó. Es cumplir esa ley de acuerdo a lo que Dios quería desde un principio. No es cumplirla de acuerdo a las interpretaciones de los fariseos, de los religiosos, de los escribas. Es cumplirla de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Es cumplirla de acuerdo a la interpretación correcta. ¿Sabes? Hay cosas de la ley que Jesús cumplió y que nosotros no estamos obligados a hacerlas, porque Jesús ya la cumplió. Por ejemplo, los sacrificios. No estamos obligados a hacer sacrificios. ¿O a poco tú has venido a la iglesia y has visto que sacrificamos algún cordero? ¿Verdad que no? No es algo que hacemos, pero es algo que estaba en la ley. ¿Por qué ya no lo hacemos? Porque hemos entendido a la verdad de Cristo, a la interpretación correcta de la ley, que esos sacrificios ya no tienen sentido, porque Jesús es el sacrificio perfecto, es el cordero inmolado en la cruz. Entonces no tiene sentido seguir haciendo sacrificios si Jesús ya los cumplió. Es lo mismo con algunas otras cuestiones que aparecen también en la ley de Dios. Algunas cosas que apuntaban hacia Jesús, como por ejemplo el sábado. Ya no hay como tal un día de reposo en específico. Jesús es nuestro reposo y descansamos en Él todos los días de nuestra vida. Entonces no hay que guardar un día en específico al respecto. Y así como están esas leyes que no están vigentes, que no estamos sujetos porque Jesús ya las cumplió, también hay otra clase de leyes, como las leyes morales, las leyes que nos dictan cómo vivir. Y algunas de estas leyes son las que vamos a estar viendo, son en las que Jesús está profundizando. Y, ¿sabes? Estas leyes son buenas hacerlas, porque si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos ir encaminados a cumplirlas. Pero aquí el motivo cambia. Deberíamos cumplirlas, pero no por tratar de ganarnos algo, no por tratar de ganarnos el cielo, sino porque esas leyes morales lo que hacen es que reflejan el carácter de Dios. Nos enseñan a ver cómo es Dios, cuál es su buena voluntad. Esas leyes nos acercan hacia la voluntad de Dios. Mira, entenderlo un poquito mejor. De nuevo el verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto parece un poco algo muy difícil de cumplir. Incluso podría parecer hasta una contradicción con lo que vimos hace unas semanas en las bienaventuranzas. Porque sea bienaventurados los que tienen sed de justicia. Y aquí dice que tenemos que tener una justicia mejor que la de los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? ¿A qué se refería Jesús? Esa justicia mayor
que la de los escribas y fariseos. Sería muy difícil alcanzarla por medio de hacer las obras y la ley, porque los fariseos y los escribas eran expertos. Decíamos, eran expertos tanto para retorcerla, pero para decir que la cumplían de cierto modo, para interpretarla de una forma en específica que ellos siempre quedaran bien parados ante la ley. Entonces sería difícil en tus fuerzas, en tus acciones, tratar de superarlos de alguna manera. Cuando Jesús dice aquí vuestra justicia, tenemos que tener una justicia mayor. Es otra clase de justicia. Es la clase de justicia que viene por la fe en Jesús. Es una justicia que solo Dios puede dar. Esa justicia sí es mayor a la de los escribas y fariseos. Y esa justicia es la que nosotros deberíamos de buscar. Un comentarista, David Cusick, lo explica de la siguiente manera. Él dice, la ley, es decir, la ley de Dios, nos envía a Jesús para ser justificados, porque nos demuestra nuestra incapacidad de poder complacer a Dios en nosotros mismos. Pero después de venir a Jesús, Él nos envía de vuelta a la ley para conocer el corazón de Dios para nuestra conducta y santificación. Si puedes ver eso, estar en Jesús indudablemente nos va a llevar a voltear a ver la ley y ver que ahí hay cosas buenas, porque están reflejando el carácter bueno de Dios. Por eso es importante conocer la ley. La ley nos señala a Cristo y nos muestra el corazón de Dios. Entonces, la interpretación de Jesús, la interpretación correcta y la interpretación de los escribas será totalmente diferente. Porque la intención de la ley no es simplemente evitar el pecado, no es simplemente cumplir las reglas, sino la intención, estando en Cristo y volteas tú a ver la ley, la intención es vivir como Dios, es vivir como Dios quiere que vivas, es poder reflejar su carácter, es hacer su voluntad. Y mucha parte de la ley de Dios nos lleva a eso, a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Bien, entonces, ten esto en mente para lo siguiente que vamos a ver. Jesús nos está dando el sentido correcto de muchas leyes que tenían los judíos. Nos está ayudando a comprenderlas y ver qué era lo que Dios quería al respecto. Ahora sí, vamos a ver esta interpretación correcta de Jesús acerca de un mandamiento que era el de no matarás. Y ahora sí vamos a retomar este tema que decíamos de reconciliación. Y en este espacio, en estos versos que nos quedan, vamos a ver 2 consejos para la reconciliación. 2 consejos para que tú puedas reconciliar esas relaciones que han sido lastimadas, que han sido rotas. Bien, entonces primero leamos el verso 21 y 22. Mira lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, grábate esa primera frase de Jesús que dice, oísteis que fue dicho, y ya dice una parte de la ley, porque eso es lo que vamos a estar escuchando constantemente. Y esa frase de Jesús es una muestra de su autoridad, es una muestra de que Jesús hablaba con autoridad. Jesús estaba hablando la verdad, pero la está hablando con autoridad. Tenía esa autoridad de parte de Dios para decirlo, y está desmontando las enseñanzas de los escribas y fariseos. Esas malas interpretaciones que ellos habían hecho, Jesús está mostrando la verdad. Y empieza con este mandamiento que seguramente todos en la vida hemos escuchado, no matarás. En parte de los 10 mandamientos, yo creo que es un clásico. Si preguntas tú, ¿cuál es un mandamiento? Seguramente diría alguien, no matarás. Es de los primeros que se nos viene a la mente. Y hay que comprender qué significaba esto de no matarás. La frase esta, no matarás, si bien es no matar a alguien, pero implica algo más. Matar, en el sentido original, implica una premeditación, implica algo que se ha planeado. Es lo que en nuestros días sería algo equivalente a un asesinato. Porque es diferente a matar accidentalmente. Es a matar cumpliendo, digamos, en tu profesión, si eres, no sé, un policía o algo así. Y es algo distinto.
es otra o una circunstancia distinta, es algo que se ha planeado, que se ha elaborado, que lo has estado, mm, que se ha estado horneando y que finalmente termina en un asesinato. Esa clase em, de muerte es a la que Jesús se refiere aquí. Este mandamiento, cuando Jesús lo toma para ponerlo de ejemplo, para darnos la verdad al respecto, Jesús quiere ir más allá del simple hecho de cumplir esa ley, de no matar, sino que Jesús quiere mostrar cuál es el verdadero carácter de Dios cuando dio esto de no matarás. Y vamos a ver que va más allá de la acción y que el Señor quiere llegar, pero quiere llegar hasta tu corazón, quiere llegar hasta lo más profundo de ti, hacia esos deseos y motivaciones que te llevan a cometer un asesinato, matar a alguien. Por eso Jesús luego dice estas acciones que demuestran que hay algo en el corazón. ¿Sabes? Cuando alguien tiene esos comportamientos que Jesús describe, es un reflejo de que hay algo en el corazón de esa persona, que ha dejado crecer algo ahí y que si no se atiende, si no se cuida, si sigue creciendo, va a terminar en un asesinato. Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Primero dice alguien que se enoje contra alguien más. ¿Y qué es eso de enojarse? ¿A qué se refiere con enojarse? Esto de enojarse, en el griego, es una acción de una ira, de dejar crecer, de una ira que hay en ti, pero es una ira prolongada. Es algo que se atesora, que queda en el corazón y que poco a poco va creciendo. Es una ira de larga duración, algo que se va acumulando. Este enojo es diferente a un enojo que puede ser un enojo explosivo, como alguien que de repente pasa algo y se enoja, pero luego se baja. Mi mamá le llama eso, eres una llamarada así de petate, como que rápido te enojas, pero rápido se te pasa. Jesús no habla de esa clase de enojo, habla de algo que va creciendo en tu corazón, algo que se va acumulando, algo que tú estás dejando que esté ahí y que te va a terminar haciendo daño. Porque sabes, el problema, más bien el hecho, la acción de asesinar, simplemente es la consecuencia de algo que ya se gestó en tu interior. Ese asesinato, esa muerte, inicia desde el momento en el que dejas crecer algo en tu corazón, desde el momento en el que empieza esa ira, ese enojo. ¿Sabes? Cuando empiezas a despreciar a alguien, a insultarlo, cuando dejas crecer algo ahí en tu corazón, dejas crecer esa ira, es un camino que si no lo atiendes va a terminar mal. Más adelante, Jesús da otro ejemplo y dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ante el infierno de fuego. ¿Qué significan estas dos palabras, necio y fatuo? En realidad son palabras un poquito complicadas de poderlas traducir al español. Esa palabra necio significa despreciar a alguien, significa insultarlo. Incluso en otras versiones de la Biblia traducen eso de necio, lo traducen como idiota, o simplemente lo traducen como alguien que insulta. Si tú insultas a alguien. Así que no solo es el enojo, sino que de repente ese enojo, esa ira que se va acumulando, empieza a manifestarse de pequeñas maneras. Empieza como un insulto, como una cara, como un desprecio hacia alguien, como alguien que te incomoda al verlo. Eso se va desarrollando poco a poco. Y Jesús quiere lidiar con eso, desde que ya está en tu corazón. Y más adelante la palabra fatuo también va en ese sentido de despreciar a alguien. Ser alguien fatuo es ser alguien tonto. Entonces si tú le dices tonto a alguien, obviamente va implícito ese desprecio, eso quererlo ofender, quererle hacer un daño a través de tus palabras. Entonces te das cuenta de lo que Jesús está haciendo, está trayendo un entendimiento, el entendimiento verdadero hacia este mandamiento. No solo se trata de la acción, no solo se trataba de matar, sino que se trataba de un asunto del corazón. Se trataba de lo que estás tú haciendo crecer en tu
corazón, de esa ira, de ese enojo, de eso que abres una puerta y le das paso a que siga habiendo ese rencor, ese enojo, esos sentimientos de desprecio hacia alguien más. Entonces Jesús está dando una invitación para no darle entrada a eso, para poder lidiar con esos sentimientos desde que aparecen en nosotros. Y aquí es entonces donde vamos a encontrar el primer consejo para la reconciliación. Primer consejo para que tú te reconcilies es: no des paso a la ira. No des espacio a la ira. No des espacio a la ira. No dejes que esa ira empiece a acumularse en tu corazón, que vaya creciendo dentro de ti. Así que la invitación no es: no te esperes a hacer una acción en contra de alguien más. No te esperes a que le hagas un daño físico. No te esperes a llegar a los insultos, sino cuando tú empiezas a detectar que hay algo que no está bien, puedas tratar con eso. No des espacio a eso que puede crecer y que puede terminar mal. Deshazte de la ira que ha nacido en tu corazón. No la alimentes, no la cultives, no la acumules. Porque sabes, para llegar al punto de matar a alguien, es que hubo muchos sucesos previos. Hubo muchas veces que algo se fue acumulando, ira se fue acumulando, se fue acumulando, se fue acumulando, y finalmente termina en un asesinato. Dios no quiere eso para ti. El Señor quiere que hoy puedas actuar y que puedas empezar a dejar eso atrás, a que puedas empezar a deshacerte de esa ira. Que si hoy puedes identificar en tu vida indicios, aunque sean pequeños, pero indicios de ira, de enojo, puedas llevarlos hoy y dejarlos delante del Señor. Sabes, si amamos a Dios, debemos amar a su creación. Y eso incluye a las personas. Si tú amas a Dios, dices que amas a Dios, indudablemente eso debe de reflejarse en un amor hacia los demás. Y cuando hay amor hacia los demás, no debe haber espacio para la ira y para el enojo. Debes de deshacerte de ellos. No dejes que eso se acumule. ¿Alguna vez has visto en las noticias, esas noticias que son muy tristes, esas noticias que hay alguna clase de asesinato, pero luego ves los motivos y parecen unos motivos muy absurdos, unos motivos sin sentido? Pues muchas veces eso es el resultado de una ira que se ha ido acumulando, acumulando, y llega algo, como decimos, la gota que derramó el vaso, y sucede la acción, sucede el asesinato. Yo sé que asesinato es una palabra muy fuerte y que seguramente nadie de los que están aquí o de los que están viendo esto vas a llegar a cometer un asesinato. Es algo que muchas veces vemos muy lejos. Pero como lo vemos muy lejos, a veces dejamos que se vaya eso creciendo en nuestro corazón. Siga creciendo la ira. Hace poco yo vi en las noticias un hombre, imagínate, un hombre que asesinó a su hijo de 5 años porque se comió su rebanada de pastel. Se comió su rebanada de pastel. ¿Sabes? Eso es una tontería. Es una bobería. Es un motivo sin sentido. Pero es el resultado de ir acumulando ira. ¿Cómo puedes acumular ira con tus hijos? No lo sé. Pero este hombre fue acumulando algo, un rencor, un odio, una ira, un sentimiento de desprecio que finalmente desembocó en un asesinato. Así que si hay algo de eso hoy, tienes que lidiar con eso. No dejes que se acumule. No dejes que siga avanzando. No estés regando esa plantita de ira que tienes en tu corazón. Tienes que hacer que se seque por completo. En Efesios 4, Pablo dice lo siguiente. Efesios 4, versos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Sabes, el Señor sabe que muchas veces habrá situaciones que nos van a enojar. Va a haber situaciones que nos van a dar cierta frustración. Pero lo que tienes que hacer es no guardarte ese enojo, no dejar que se acumule. No quiere decir que vas a tomar una represalia, sino que te tienes que deshacer de eso. Pablo dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que no te vayas a dormir enojado. Si tienes algo contra alguien, no te vayas a dormir enojado. Tienes que resolver eso. No dejes que ira se acumule en tu corazón,
que enojo se acumule en tu corazón. Resuélvelo antes que termine el día. ¿Sabes qué? En Estados Unidos, hace tiempo se hizo un video viral acerca de la concientización de los tiroteos en las escuelas. Eso es algo que ha sido recurrente a lo largo de la historia. En Estados Unidos, cada ciertos años, desgraciadamente sucede alguna clase de tiroteos. Entonces, una compañía subió este video y fue algo que llamó mucho la atención. Porque si tú veías el video en primera instancia, lo que se veía era una especie de... eran unos jóvenes como que se estaban enamorando, que se estaban conociendo, y la historia te atrapaba en estos jóvenes. Pero cuando terminaba el video, había una frase que decía que detrás de todo eso había indicios de alguien que estaba planeando un tiroteo. Y te regresan el video y te hacen ver que detrás de esas escenas había un chico que estaba acumulando ira en su corazón. Y se veía como estaba encaminándose a poder cometer un tiroteo. ¿Sabes? Un asesinato, cuando Jesús dice no matarás, es porque nos quiere llegar a evitar hasta esa situación. Pero para que se dé, tienen que suceder una serie de cosas. Y hay un montón de alarmas, hay un montón de situaciones que deben llamar tu atención y darte cuenta que algo no está bien. Tienes que captar esas señales que muestran ira, que muestran enojo, que muestran frustración. Y debemos lidiar con eso antes de que siga avanzando. ¿Sabes? Cuando hay esos indicios de ira, de enojo, es que ya hay pecado en tu corazón. Ya has pecado. La maldad ya se ha concebido. Claro, no son las mismas consecuencias, no es la misma repercusión pensarlo que hacerlo, pero desde que lo pensaste ya es algo que está mal. Y es algo que tienes que llevar delante de Dios y pedir perdón. Seguramente si te preguntaran, ¿has matado a alguien? Seguramente nadie levantaría su mano, ¿verdad? Si te hicieran esa pregunta, ¿has matado? No, pues no. Ni siquiera, tal vez ni siquiera se te ha pasado por la cabeza alguna vez. Pero ¿qué tal si te preguntan si has despreciado a alguien? Si has insultado a alguien, si le has hecho una cara a alguien, si le has dicho a alguien tonto, si le has dado la espalda a alguien, si te has molestado. ¿Sabes qué? En esos casos seguramente diríamos sí. Y eso es un indicio que ya hay un pecado en nuestro corazón, que ya hemos dejado florecer e iniciar una ira dentro de nosotros y que tenemos que lidiar con ella y llevarlo delante de Dios. Así que si tu respuesta es sí a alguna de estas preguntas, trata en este momento con eso. No dejes que se siga acumulando. Acerca de esto, William Barclay dice lo siguiente: Jesús prohíbe la ira que se cultiva, la ira que no se quiere olvidar, la ira que se niega a pacificarse, la ira que busca venganza. Si hemos de obedecer a Dios, si hemos de obedecer a Jesús, hemos de desterrar de la vida toda clase de ira y especialmente la que se mantiene demasiado tiempo. Si tú quieres vivir y experimentar el reino de Dios en la tierra, empieza a quitar esos indicios de ira. Empieza a identificar cuando tu corazón ha sido contaminado y cuando empiezas a ver diferente a las personas. Que te empiece a incomodar a alguien, que te molesta su presencia. Y si encuentras algo de eso, no dejes que siga avanzando. No porque hoy no tenga una gran consecuencia, no quiere decir que más tarde pueda tenerlo. No dejes crecer la ira en tu corazón. Vamos a terminar leyendo el verso 23 al 26. Dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sabes? Esta última parte es un llamado de Jesús a la reconciliación. Es un llamado de Jesús a que podamos hacer las paces, que podamos dejar de lado la ira y podamos ir hacia la reconciliación. ¿Puedes ver la diferencia, esta diferencia abismal entre la interpretación que hacían los fariseos a la verdad que Jesús nos muestra? Es muy distinta. Es muy distinta.
porque ellos veían hasta dónde podían hacer sin matar, mientras Jesús dice, hey, no llegues al punto de matar, sino que antes, desde que está en tu corazón, busca la reconciliación, busca hacer las paces. Un mismo mandamiento interpretado incorrectamente te lleva hacia un sentido opuesto, te lleva hacia el lugar equivocado. Si no lo entiendes correctamente, te aleja del corazón de Dios, te aleja de su voluntad. Para los escribas, esto de no matar es ¿qué tanto te puedo lastimar sin llegar a matarte? Está bien, entendí. La acción es no matar, pero ¿qué tanto sí puedo hacer sin llegar a matarte? Y ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Dios. Ese no es un corazón que lidia con la ira, que lidia con el enojo. Eso es algo que es permisivo, que simplemente se contiene, pero que es permisivo en muchos otros aspectos. Jesús quiere que vayamos hacia el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es reconciliación. Él nos reconcilió con su Hijo. Por medio de Jesús, nos reconcilió con Dios. Así que nosotros también tenemos que buscar la reconciliación. ¿Sabes? Con este ejemplo de la ofrenda, lo que Jesús nos está enseñando es que nuestra relación con Dios puede verse afectada de acuerdo a la relación que nosotros tenemos con los demás. Es decir, si tú no estás bien, si tú tienes algo en contra de alguien, si estás molesto, si has acumulado ira en tu corazón, eso va a bloquear tu relación con Dios. Es como si hubiera una pared de por medio y eso impide que tú puedas adorar correctamente a Dios. Es más, apunta lo siguiente: no podemos estar en paz con Dios a menos que lo estemos con nuestros semejantes. Lo decíamos hace rato, si amas a Dios, vas a amar su creación, vas a amar a las personas. No puedes estar bien con Dios si no estás bien con los demás. Así que debemos buscar la reconciliación. ¿Y sabes qué? Todavía llama más la atención, porque de acuerdo a lo que dice Jesús aquí, ¿quién es quien debe tener la iniciativa en la reconciliación? ¿Quién es el que debe ir y buscar esa reconciliación? ¿Es la persona que te ha ofendido? ¿Es la persona que ha hecho malas, que te ha tratado mal? No, Jesús dice que el que tiene que buscar la reconciliación eres tú. Eres tú eres el que tiene que tomar la iniciativa. Jesús dice en verso 24, deja ahí tu ofrenda del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No esperes a que el otro venga y te pida perdón, sino sé tú el que tome la iniciativa. Así que si alguien te ofendió, ve y reconcíliate. Es más, incluso no importa si tú no le hiciste nada. Ahí dice, verso 23, al final dice, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, no es algo, incluso no importa si tú tienes algo, si tú no tienes nada en contra de él. Pero si alguien más tiene algo en contra de ti, aunque tú no le hayas hecho nada, pero hay algo, relación que está ahí con fricciones, nuestro deber es ir y buscar esa reconciliación. Debemos ir y tratar de hacer las paces. No importa si tú no lo iniciaste. Debemos nosotros dar ese paso para la reconciliación. Eso es vivir el reino de Dios. Es buscar la reconciliación. No dividir, no enojarse, no molestarse, sino buscar la reconciliación. Aquí vamos a encontrar el segundo consejo para la reconciliación. Y ese es, da el primer paso. Da el primer paso. Sé tú quien tome la iniciativa. Sé tú el que, si la relación está fracturada, está rota, sé tú el que dé el primer paso. Sé tú el que vaya al frente y busque restaurar eso. Esto también nos lo muestra Jesús en la segunda ilustración que nos presenta. Fíjate, verso 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Es decir, apresúrate para buscar la reconciliación.
No sigas esperando, no sigas perdiendo el tiempo, no sigas que esa ira siga acumulándose. Busca la reconciliación. No dejes avanzar el conflicto. Sé tú quien da el primer paso. Porque sabes que entre más tardes, entre más tiempo dejes pasar, entre más siga creciendo esa ira, peores van a ser las consecuencias. Te va a ir peor. Aquí lo dice, verso 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si dejas que el conflicto siga escalando, lo que te pase va a ser peor. Vas a pagar una factura de más valor por no haberte reconciliado. Eso es muy común. Pasa, seguramente tú lo has visto alguna vez, como cuando no se resuelve un conflicto, simplemente va escalando y escalando y escalando y escalando, y algo que empezó pequeño termina en un gran desastre. De repente una pelea de dos termina involucrando a más personas, termina involucrando a las familias, y todo es un desastre. Los daños son peores, hay más gente lastimada. ¿Alguna vez lo has visto? ¿Alguna vez has visto cómo eso, si no se resuelve pronto, va escalando, 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 escalando y termina muy mal? Es más, en México la historia nos lo demuestra. ¿Has escuchado hablar de la guerra de los pasteles? Seguramente en la primaria llegaste a escuchar de eso, y no es que se han agarrado pastelazos, si alguna vez pensaste eso, sino que, por ejemplo, este conflicto inició porque un pastelero francés que radicaba en México sufrió destrozos, y aparte que sufrió destrozos de parte del ejército mexicano. Llegaron a su tienda, se comieron todos los pasteles, destruyeron las cosas y no pagaron, y se salieron de ahí. Entonces, este panadero se quejó, fue con las autoridades, pidió una compensación por lo que había pasado y le dijeron, ¿sabe qué? No procede. No estuvieron atentos a resolver el conflicto. ¿Y sabes cómo terminó eso? ¿Sabes cómo terminó ese conflicto inicial en una pastelería? Terminó años después con 26 barcos armados frente al puerto de Veracruz. 26 barcos franceses frente al puerto de Veracruz por un conflicto de un pastelero. Porque no se resolvió a tiempo, porque dejaron pasar las cosas, dejaron que el conflicto avanzara y terminó de esa manera. No dejes avanzar los conflictos. Busca la reconciliación. Sé que tal vez este ejemplo es algo exagerado, pero aunque sea exagerado es algo real. Es algo que sucedió. Y de otras maneras sigue sucediendo el día de hoy. Conflictos siguen escalando, escalando y escalando y terminan en un desastre. Tarde o temprano, esas situaciones, ese enojo, esa ira no resuelta, te va a pasar factura. Así que busca la reconciliación. ¿Sabes que buscar la reconciliación, ser tú el que dé el primer paso, no significa necesariamente que la otra parte va a querer tu reconciliación? No significa que te van a decir, qué bueno que viniste, te estaba esperando, un abrazo. A veces no van a querer reconciliarse. Habrá personas que aunque tú estés dispuesta a dar el primer paso, te van a rechazar. Te van a decir, no quiero eso. Pero el punto aquí que está marcando Jesús es que tú estés abierto, que tú estés dispuesto. Que la otra persona, la otra parte sepa que no quedó de parte de ti. Que de tu lado la puerta está abierta. Que si ellos quieren pasar adelante, tú estás en la mejor disposición. Jesús nos llama a reconciliarnos. Sé que no es sencillo, sé que no es fácil que te digan, reconcíliate, no es como algo tan fácil. No es algo que simplemente lo hagamos y ya. Porque a veces esa ira, ese rencor, viene a raíz de un daño que nos hicieron. Viene de una situación de mucho dolor. Viene de algo que nos lastimaron. Y cuesta poder perdonar. Cuesta poder estar dispuestos a reconciliarnos. La clave en esto, la clave para poder perdonar a otros, es que esa reposición, ese daño que te hicieron, esa falta en tu contra, la restitución de eso no va a venir de la otra parte. No va a venir de la persona que te hizo el daño. La reposición del daño tú la tienes que buscar de parte de Dios. Es el Señor el que te tiene que llegar y confortar tu corazón. Es el Señor el que te va a abrazar, el que te va a decir que las cosas están
están bien. Es en Él en donde vamos a encontrar la restitución. Va a venir de parte de Dios. Ya lo veíamos hace algunas semanas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia que tú quieres, esa injusticia que te cometieron, va a venir de parte. La justicia va a venir de parte de Dios. Es el Señor el que te la va a dar. Pero lo que Dios quiere para ti, si has pasado por una situación así, es que ese daño en tu corazón, ese odio en tu corazón, lo puedas hacer a un lado. Que no te sigas dañando a ti mismo. Que no te sigas lastimando. Que dejes la ira, dejes el enojo, dejes la maldad y que tu corazón pueda ser limpio. Así que, ¿qué relación necesitas restaurar hoy? ¿Hacia dónde tienes que dar ese paso que el Señor te está pidiendo? Si alguien te ha lastimado, si alguien te ha ofendido, o si tú has ofendido a alguien, no seas orgulloso. Toma el paso para la reconciliación. No permitas que tu corazón se siga contaminando, se siga pudriendo, se siga lastimando, porque no estás dispuesto a perdonar. Hoy necesitas reconciliarte. Así que da el primer paso. No tengas miedo de darlo, dalo y ve lo que Dios puede hacer. Experimenta lo que Dios quiere que experimentes, que puedas experimentar su perdón, que puedas dejar atrás esos sentimientos y puedas experimentar ese reino de Dios el día de hoy aquí en la tierra. Sabes, Jesús nos reconcilió con Dios. Es más, es un ministerio que Dios nos ha dado. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 dice esto, que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que no habla específicamente de esto de reconciliarnos unos con otros, sino habla de que tú seas el encargado de llevar esta reconciliación que Jesús nos ofrece para reconciliarnos con Dios, poderla llevar a otros, de poder llevar el evangelio, de poder invitar a otros a reconciliarse con Dios por medio de Jesús. Pero sabes, solo tú puedes ofrecer eso cuando tú ya has sido reconciliado. Porque ¿qué dirán otros? ¿Cómo dices que Dios se reconcilió contigo y tú estás peleado con todos los demás? Eso no tiene sentido. Si tú has recibido perdón de parte de Dios, si tú has sido reconciliado con el Señor, es momento que tú puedas buscar esa reconciliación con los demás, que puedas estar dispuesto a perdonar. Y así vas a experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Hoy hemos visto 2 consejos para la reconciliación. Número 1, no des espacio a la ira. No dejes que la ira tome lugar en tu corazón y siga creciendo y escalando hasta que termine en un desastre. Y número 2, da el primer paso. Sé tú el que dé el primer paso, el que tome la iniciativa para poder buscar la reconciliación, para poder llevar a cabo ese ministerio que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos invitas, Dios, a poder experimentar esta reconciliación, a que podamos dejar de lado nuestra ira, Señor, podamos dejar de lado nuestro enojo y podamos proceder a la reconciliación. Yo te pido, Dios, que si hay situaciones aquí, hay situaciones, personas que están viviendo y que han afectado relaciones, Señor, que han dejado que la ira, que el enojo, que la maldad empiece a germinarse en su corazón, Señor. Que hoy puedan tomar una decisión, que hoy puedan acabar con eso, Señor, que puedan secar eso y que puedan proceder a la reconciliación. Ayúdanos, Señor, así como hemos sido reconciliados contigo, a nosotros podernos reconciliar con los demás. Ayúdanos a dar el primer paso, a buscar eso, Señor, y que podamos experimentar esa bendición, Señor, que es el poder perdonar, el poder reconciliarnos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, por lo que tú has hablado el día de hoy. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de terminar, quiero hacerte una invitación. A ti que escuchas esto por primera vez, a ti que sientes que te has dado cuenta que estás separado de Dios y que necesitas reconciliación. Decíamos en este mensaje que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesús. Jesús vino a la tierra
para morir por nosotros, para dar su vida, ir a la cruz, morir y al tercer día resucitar, para que nosotros, si confesamos nuestro pecado, si nos arrepentimos y creemos en Jesús como el Señor de nuestra vida, podamos tener salvación, podamos experimentar su perdón y podamos ser reconciliados con Dios. Así que hoy te quiero hacer una invitación. Si tú escuchas esto por primera vez, hoy te doy esta invitación de que puedas ser reconciliado con Dios, que puedas rendir tu vida a Jesús y que puedas proceder a salvación. Así que si es tu caso, si hoy tú quieres ser reconciliado con Dios, te invito a que me acompañes en la siguiente oración. Dios, hoy me doy cuenta que soy un pecador. Me doy cuenta que he fallado, que estoy separado de ti. Pero te doy gracias por tu Hijo Jesús, que tú mandaste a la tierra a morir por nosotros. Hoy lo recibo, Señor, como mi Salvador, y te pido perdón por mis pecados. Ayúdame, Señor, a experimentar el gozo que hay en tu voluntad, y ayúdame a vivir como tú quieres que viva, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad cada día de mi vida. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por último, te recuerdo que ya la próxima semana vamos a estar de vuelta. Te esperamos en la iglesia. Estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad y de sanidad para que tú puedas estar bien, puedas estar cómodo. Así que no faltes. Invita a un familiar, invita a un amigo y nos vemos ahí el próximo domingo.